Hola, que el Señor te bendiga en este precioso momento. Quiero darle las gracias a Dios primeramente por la oportunidad que Él me da de poder compartir contigo, de poder llegar hacia tu vida de esta manera. Estoy muy agradecida porque Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia, y hay mucho que contar, hay mucho que compartir, y yo quiero compartir contigo uno de los tantos testimonios que el Señor ha hecho, en los cuales Dios sabe ha venido trabajando en mi familia, y yo quiero compartirla contigo. ¿Por qué? Porque yo sé de que más de alguien que tú conoces pueda estar pasando lo que ya nosotros como familia pasamos, y que nosotros hemos podido ver la mano de Dios en nuestras vidas. En este video, con el permiso de mi esposo y con el permiso de mi hijo, porque se trata un poquito acerca de la vida de él, de lo que Dios ha hecho con él. Él me ha dado el permiso de poder compartirlo, y yo me siento muy contenta de que Él me haya dado el permiso, porque cuando Dios hace algo en nuestras vidas, nosotros no podemos callar, nosotros no podemos ser malagradecidos, no podemos quedarnos callados ante las maravillas y lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero antes de ir a lo que yo quiero compartir contigo, yo quiero leer una palabra que encontramos en Lucas. Así que ponle pausa en este momento al video y busca tu Biblia, y busca en Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Voy a estar compartiendo unos cuantos versículos para después yo poder entrar en lo que deseo compartir contigo. Así que quiero leer en Lucas capítulo 5. Esta palabra me la regaló el Señor. Es muy lindo como el Señor trabaja. Así que dice Lucas 5:1. El tema en esta porción dice: la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios por esta palabra, muy preciosa palabra. Gracias, Padre amado, yo te doy por esta palabra. Señor, gracias porque me la regalaste, Señor, en el momento que yo te estaba preguntando en qué forma yo voy a contar las maravillas que tú has hecho. Y tú, Señor, de una manera sorprendente lo hiciste nuevamente. Me sorprendiste con esta porción, Señor, y por eso te digo gracias. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques esos corazones que van a escuchar este video. Yo sé, Señor amado, que hay cuánta necesidad, Señor, de que las personas puedan conocer tu amor, tu poder, que puedan ver, Señor, las grandes maravillas que tú haces con aquellos que te creen. Así que, Padre, que
que esta publicación, Señor, llegue donde tenga que llegar. Que no haya temor de compartirla, Señor, y que si sabemos de alguien que la necesita, que la podamos compartir. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido llegues con mucha bendición de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque creo en fe que vas a tocar corazones, Espíritu Santo. Como has tocado mi corazón, como has tocado el corazón de mi casa, de mis hijos, yo sé que vas a tocar el corazón de aquellos, Señor, que van a tomar el tiempo para poder, Señor, escuchar lo que tú hablas, aquellos que desean escuchar tu palabra. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado te doy. Amén. Amén. En esta palabra nosotros encontramos, ¿verdad?, de que dice que Pedro, Simón Pedro, es el mismo. Entonces dice de que ellos habían bogado mar adentro toda la noche y estaban un poquito tristes porque no habían podido agarrar nada. Entonces en ese momento aparece el Señor. El Señor aparece cuando tal vez a nosotros se nos han ido las esperanzas, cuando nosotros creemos que ya no hay nada más que hacer. Posiblemente la vida de estos 3 hombres que la palabra del Señor menciona, ellos estaban tal vez frustrados, tal vez angustiados, pensando de que iban a llevarles a su familia. No habían logrado agarrar ni un solo pez. Tal vez estaban cansados porque toda la noche habían tirado las redes, pero no habían podido conseguir nada. ¿Cómo tú crees que ellos puedan haber estado cansados, tristes, afligidos, decepcionados? No lo sé. Pero lo único que te digo que ellos sí necesitaban una intervención, sí necesitaban una ayuda. Y en ese momento justo dice la palabra del Señor que Jesús apareció. Jesús apareció y le pidió de que hiciera una de las barcas un poquito más afuera, que se alejara un poquito más de la tierra, y las personas estaban escuchando la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor relata de que ellos, cuando Jesús termina de dar la palabra, dice de que el Señor le dice: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor le da una orden a Pedro y le dice Simón, que como les digo, Simón era el mismo que Pedro, Simón Pedro. Entonces se le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero respondiendo en ese momento, Simón, muchas veces Dios nos está hablando por medio de su palabra, por medio de una persona, por medio de una prédica, por medio de una publicación, por medio de una imagen que alguien te envía con una palabra del Señor, por medio de un amigo, por medio de... El Señor tiene diferentes maneras como hablarnos. En este momento, el Señor le estaba hablando directamente. Y Simón le dice, respondiendo Simón le dice: Maestro, él estaba triste. Le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo puedo pensar de que en el momento que le dice: Señor, ya estoy cansado, ya no puedo más. He tirado la red y no hemos agarrado nada. Ya no puedo. O sea, quiero ir a descansar, quiero ir a mi cama porque no tengo nada más que hacer. Y le dice él mismo: hemos toda la noche, le dice, pescado. Más, le dice, en tu palabra echaré la red. Mire qué hermoso. Aquí hay un cambio, aquí hay una diferencia. Él le dice: toda la noche hemos pescado y no hemos conseguido nada. Pero más, le dice él, más en tu nombre echaré la red. Cuando nosotros nos determinamos a creer en ese Dios que nos está hablando, en ese Jesús que nos está diciendo: cree en mí, ven a mí tal y como estés, yo te puedo ayudar, yo soy tu auxilio, yo soy tu refugio, yo soy el que te puedo cargar, el que puedo consolarte. En ese momento la decisión que Pedro toma cambia definitivamente la situación. Y dice, cuando él le dice: pero en tu nombre, dice, en tu palabra echaré la red. O sea, él le dice
aunque estamos cansados, aunque no hemos hecho nada, pero porque tú lo estás diciendo. ¿Quién lo estaba diciendo? El Rey de Reyes, Jesús. Jesús estaba diciéndole, echa la red, echa la red. Y entonces dice el versículo 6 del capítulo 5 de Lucas, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La red de Simón se rompía. No podía con la cantidad de peces que estaban agarrando. Entonces dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían las barcas después de que no habían podido agarrar un solo pez. Cuando Jesús va en la barca y le dice, tira la red, y la tira, no porque él creía en ese momento que iba a agarrar, sino que le dice, yo no creo, pero en tu nombre, o sea, porque tú estás aquí, porque yo sé que tú lo puedes hacer, la voy a echar. Hace una gran diferencia cuando nosotros depositamos nuestra fe, cuando dejamos que Jesús se suba en nuestra barca, cuando dejamos que Jesús entre a nuestras casas, hace una gran diferencia. Hace una diferencia de que no tienes idea, porque muchas veces nosotros podemos estar ya cansados de las estrategias, cansados de las palabras que te puedan decir, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, que muchas veces hay personas que te ayudan, pero muchas veces hay personas que te critican y que no te sirven de nada y que te frustran más y que te estresan más. Pero en ese momento, cuando Jesús llega a la barca, hace la diferencia. Jesús quiere llegar a la barca, Jesús quiere llegar a tu corazón, Jesús quiere llegar a tu casa y cambiar tu casa y cambiar tu entorno y darle un sentido diferente. Cuando Jesús hace esto con Pedro, dice de que las dos barcas se llenaron y hasta se hundía. Había una gran cantidad, había bendición. Y no solamente para ellos tres, sino que para los otros también. Cuando Jesús bendice tu vida, no es solo para ti, es para que la bendición tú la puedas traspasar a tus familias, a tus vecinos, a tus amigos, porque ese es Jesús. Es un Dios de amor, es un Dios de compasión que quiere darte para que tú pases la bendición. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. El temor que se apoderó de Simón Pedro no era un temor de miedo, sino era un temor de reverencia, de ver la grandeza del Señor, de ver lo que el Señor estaba haciendo. Y quiero decirte de que la vida de ellos cambió. Esa fue la última vez que estuvieron en el mar pescando pescados, porque después el Señor los llama a convertirse en pescadores de hombres. Y tú vas a decir, pero ¿qué tiene que ver esa lectura? Yo no sabía hasta que el Señor me la dio y ahora es donde yo quiero compartirte de cómo comenzó todo esto que yo te quiero compartir. Pero yo no quiero que tú te quedes tú solito con lo que yo te voy a compartir. Yo quiero que cuando tú escuches esto y tú medites y reflexiones y sabes si hay alguien que tú conoces que tal vez está pasando por lo que yo te voy a contar que pasamos, yo espero que tú envíes este video y lo compartas, porque si el Señor lo hizo conmigo, con mi casa, con mi hijo, yo sé que el Señor lo quiere seguir haciendo con muchos. Y yo te digo, es algo delicado porque es algo privado de mi casa, de mi hijo, pero no podemos callar ante las maravillas del Señor. Y yo sé, mira, si el Señor te dice hazlo, es porque el Señor sabe, Él sabe. Así que yo te voy a compartir de que desde que mi esposo y yo teníamos a nuestro niño, a Chris, que hoy ya tiene 17 años, es todo un hombrecito, Dios lo ha bendecido y estamos muy agradecidos por la vida de él. Un niño que le gusta los deportes, Dios es maravilloso. Cuando él estaba pequeño, nosotros tuvimos muchos sustos con él desde que él estaba muy pequeñito de meses.
nosotros podíamos ver de que él tenía una energía, wow, que nos cansaba y que decíamos, wow, o sea, este niño tiene mucha energía. Y para nosotros como padres, pues nos alegramos que nuestros hijos estén bien, que tengan energía y que sean felices y todo eso estaba bien. Hasta que nosotros empezamos a notar de que habían cosas que no nos parecían que como que estaban tan bien, y en su cuerpecito todo estaba normal. Entonces, pero nos costaba porque él nunca podía estar quieto. Voy a omitir muchas de las cosas porque es algo muy largo. Entonces yo quiero que este testimonio sea breve, pero que bendiga la vida de aquellas personas que necesitan ser bendecidas. Pasamos muchas cosas, pasamos muchas aflicciones, accidentes. Las personas que nos conocen, que nos han conocido y que lo conocen a él desde que él estaba pequeñito, saben todas las angustias que nosotros pasamos con él, los accidentes que se vieron. En cierta ocasión él predicó en una de las iglesias que nos congregábamos, y él dijo las veces de que él ha estado prácticamente confrontado con la muerte y Dios lo ha librado. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Él iba creciendo, y cuando él iba creciendo nosotros íbamos viendo el peligro en el cual muchas veces se nos daba, porque se nos escapaba de las manos estar en total control de él. Y cuando él empezó a ir al kinder y luego al pre-K, entonces, y de ahí nos mandaron a un especialista. Cuando nosotros fuimos a ese especialista, nos dijeron era una pediatra neuróloga, así le llaman, pediatra neuróloga, alguien que pues mira el comportamiento del cerebro y cosas así. Y nos dijeron de que pues no le sacaron sangre, no le hicieron nada. Simplemente nos dijeron, oh, el niño tiene HDAD. Y nosotros, ¿y eso qué es? Y entonces, ¿de qué se trata? Explíquenos, porque no sabemos. Entonces, y yo te quiero leer un poquito acerca de lo que es el HDAD, que mi hijo no lo tiene. La gloria sea para el Señor. Ya, pero sí lo tuvo. El HDAD es el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Es un padecimiento, dice un artículo, que causa que los niños, adolescentes y aún adultos que lo padecen tengan dificultad para mantener su atención, concentración y dificultad para terminar sus tareas. Los afectados pueden ser hiperactivos e impulsivos. A ningún padre le va a gustar que sus hijos sean así. A ningún padre va a querer que sus hijos sean así. Ningún padre va a esperar, pero hoy podemos ver muchos diagnósticos, miles de diagnósticos que se dan. Y no solo con el diagnóstico viene solo el diagnóstico, sino que con el diagnóstico también viene la medicina. Cosa de que muchas veces, si nosotros no nos informamos, nosotros podemos de una u otra manera estar permitiendo que nuestros hijos sean dependientes de fármacos para toda su vida. Cuando el niño tenía alrededor de 5 años y su maestra pues se quejaba, y lógico, ¿verdad? Porque el niño no se quedaba quieto, él se levantaba de su silla y se iba para un lado y se iba para otro, y de repente él interrumpía la clase. Y las personas que saben de esta condición saben un poco a lo que me estoy refiriendo, que es una condición de que ningún niño que la padece puede controlarla. Y ahí es donde viene el tema, que muchas veces nosotros, sin conocer o sin saber, nosotros podemos ir y pensar
de que los niños muchas veces son malcriados o que esos niños no los han educado bien. Y es donde empieza el sufrimiento para los padres y para los niños, porque las personas no pueden comprender qué es lo que hay detrás de ese niño o de esos padres, que muchas veces fácilmente se juzga y dice, no le dan educación, no le enseñan cómo comportarse, no le dicen, y no sabemos muchas veces el esfuerzo, las lágrimas que los padres han pasado, las frustraciones y tal vez así como se encontraba Pedro en ese momento, él estaba triste, él estaba frustrado porque había pasado toda una noche tratando de pescar porque él quería alimentar a su familia y no podía. Entonces, esto me conlleva a decirte de que muchas veces nosotros nos podemos sentir así, cansados, decepcionados, frustrados, de que ya no hayamos que hacer, desesperados como padres, porque dime tú que eres padre, a ningún padre va a gustar que le miren mal a su hijo y ningún padre va a querer que su hijo tenga una condición que muchas veces nosotros no conocemos. Hoy en día la ciencia ha aumentado y aunque esto no hay ninguna prueba en sangre que se pueda dar, pero los especialistas hacen cierto tipo de examen ahí en el momento para poder ver si la persona puede captar la idea. Es una serie de información que yo te digo. Me extendería mucho si yo te diera todo lo que es el HDAD. Pero el punto de todo esto es exaltar el nombre del Señor y decirte un poquito de lo que nosotros pasamos como familia. Pasamos momentos muy difíciles porque el niño iba creciendo y los maestros tienen niños, en una clase pueden tener 25, 30 niños y tal vez una o dos personas que les ayudan. Damos gracias por los maestros, por la paciencia que tienen, porque siempre hay maestros buenos, pero de una u otra manera ellos tienen que pedir la ayuda a los padres, que los padres se involucren. Entonces, y los maestros empezaron a decir, el niño necesita más atención, el niño necesitamos que nos ayuden, no se queda quieto. Y créeme lo que esto no es fácil de hablar. Yo sé que no cualquiera se va a poner a hablar de sus hijos. Y yo no estoy hablando de mi hijo para avergonzarlo, sino porque en nuestra experiencia yo he podido ver más casos. Y por eso cuando yo he tenido la oportunidad de ver un caso así, me da tristeza porque ya nosotros sabemos lo que se siente. Pasamos por ese valle, por ese desierto. Y no es nada fácil, no es nada fácil. Así que no juzguemos cuando veamos un niño así. Digámosle a los padres, sigue adelante, no te frustres, tú puedes. ¿Por qué? Porque tú no conoces la frustración de un padre, tú no sabes, aún tú no sabes lo que esos niños sufren. Ningún niño va a querer. Esa condición es algo en el cerebro. Entonces, pero lo que yo sí te puedo decir es de que Dios no te va no va a permitir que tú pases por algo que Él sabe que tú no puedas afrontar. Dios sabe de que muchas veces nosotros podemos y siempre hay un porqué, siempre hay algo que el Señor hace en nuestras vidas porque así como Pedro se convirtió después en un pescador de hombres y fue agradecido con el Señor por lo que el Señor había hecho en su vida. De esa manera nosotros, yo te puedo decir, nos hemos convertido en siervos de Dios porque hemos visto la mano de Dios y yo te digo, Dios ha sido bueno. Entonces, quiero avanzar un poquito más en los años de nuestro niño y todo lo que iba pasando. Pues entonces el médico, pues el pediatra dejó un medicamento. Entonces ya para eso estamos hablando el niño tenía 6 años y un niño de 6 años con un medicamento que tiene que tomarse para ir a la escuela y que en su escuela él pueda concentrarse. Cualquiera puede decir, oh, bravo, pero ese es bueno porque se tranquilizaba y para la maestra se le hacía fácil. Posiblemente sí, pero cuando nosotros empezamos a ver los efectos que este medicamento causaba en la vida de nuestros hijos, créeme lo que como madre no era algo que a mí me hacía feliz.
y yo sufría y yo decía, ¿cómo puede ser de que el niño es un niño muy activo? Y yo sé que para la maestra no se le hace fácil, pero él era completamente lo contrario. Una hora después del medicamento, él se quedaba como una persona que estaba en otro mundo, que no se movía, que se quedaba así, como viendo para el aire o yo no sé qué es lo que él podía ver. Y bueno, yo entiendo, la maestra se sentía más tranquila porque el niño pues ya estaba tranquilo, pero ahí donde empieza la otra crisis de que el niño no comía. El niño no comía. Y yo sé que este tema yo lo he tocado con otros padres que tienen hijos que ya son adultos y la siguen tomando medicina y dicen, oh, pero usted podía haber tratado otra clase de medicamentos porque hay varios y no todos tienen los mismos efectos. Droga es droga. Y los químicos son químicos y siempre van a ser un efecto secundario en el cuerpo del ser humano. Y Dios no quiere, Dios no nos hizo para que nosotros fuéramos dependientes de fármacos. Yo no estoy de acuerdo de que una persona se ligue su vida a un fármaco. Entiendo perfectamente que hay enfermedades como el cáncer, como otras condiciones, la diabetes, que muchas veces las personas lo tienen que hacer, pero si le creen a Dios, Dios es de milagros. Y en este mismo capítulo de Lucas 5 nosotros encontramos muchos más milagros que el Señor hacía. Y Él no ha pasado de moda, Él sigue haciendo milagros. Bueno, entonces a los 6 años de vida de nuestro niño, le decimos al pediatra, el niño no está durmiendo bien. Al niño no lo podemos dormir. Son las 10, 11 de la noche y él no se puede dormir. Entonces, y dice el doctor, bueno, vamos a tener que darle una medicina para que él pueda dormir. ¿Te imaginas el dolor para una madre que un niño de 6 años tuviera que tomar una medicina en la mañana para ir a la escuela y para aprender y en la noche una medicina para poder dormir? Estamos hablando de que 24/7 nuestro hijo tenía que estar drogado, porque de eso se tratan. Todos esos fármacos que le dan a las personas que tienen problemas de ansiedad, de desórdenes en el cerebro, son drogas, son fármacos que al final no va a resultar en nada bien. Pasó un tiempo, no mucho, te voy a decir que no mucho, en lo que yo días le daba, días no le daba, y ahí empezó un conflicto, porque en la escuela se quejaban y yo entiendo, me ofrecían que la podían dar en la escuela por si se me olvidaba, y no era que se me olvidaba, era que yo no se la quería dar porque yo podía ver la diferencia de nuestro niño cuando él tomaba ese fármaco. En todo eso nosotros como padres sufríamos. ¿Por qué sufríamos? Porque muchas veces las personas no nos damos cuenta que somos crueles, no nos damos cuenta de que hacemos comentarios y no saben, muchas veces no sabemos el sufrimiento que una familia puede estar pasando dentro de su casa, la lucha que están llevando, y aparte de esa lucha agregamos más con nuestros comentarios de que maleducado y todo eso. Yo estoy de acuerdo de que sí hay niños de que los papás los dejan maleducados, pero en mi caso, y ese es mi testimonio, yo te puedo decir de que le dábamos el tiempo, tratábamos de hacerlo y era una condición en su cerebro. Él no estaba loco, por si algunos puedan decir, oh, eso es una enfermedad mental. No, es un trastorno, es falta de algo en el cerebro. No te puedo extender la explicación porque hay muchas explicaciones. Si tú te vas y lo buscas en Google vas a encontrar mucha información. Entonces yo me llenaba de mucha información y lloraba y pedía consejos y las personas me decían, ore, tenga fe. Entonces, y te puedo decir, pasamos muchas cosas, muchas cosas. Para ir reduciendo el testimonio, el niño estuvo en peligro de muerte en muchas ocasiones por lo mismo, porque él era muy activo, entonces, y tal vez no se daba cuenta del peligro. Y bueno, a todo esto, cuando el niño tenía, cuando él iba al tercer grado ya, Dios puso en la escuela una maestra muy linda que le tomó mucho cariño y
y esa maestra, él la tuvo, perdón, eso fue en segundo grado. Ella se llama Miss Harding, nunca la voy a olvidar, donde quiera que esté, que el Señor la bendiga. Ella estuvo en segundo grado y era un amor, ella ayudó mucho a mi hijo. Entonces mi sorpresa fue que Dios me sorprendió tanto cuando me dijeron que ella misma iba a agarrar el siguiente grado, que era tercero. Mi hijo la tuvo en segundo y en tercero, y eso fue una gran bendición, una gran ayuda. En cuarto grado él tuvo otra maestra. No estoy diciendo de que todos los maestros son malos, no. Yo entiendo de que muchas veces otros tienen sus propios problemas y quieren llegar a hacer su trabajo. Oremos por los maestros. Ellos hacen excelente trabajo, excelente labor. No es fácil tener en un aula a 20, 30 niños para que estén poniendo atención. No es fácil. Así que empezamos a volver a tener problemas porque yo decidí a veces no darle ese medicamento al niño. Me cambiaron la medicina en 2 ocasiones y lo mismo era, no había diferencia. Entonces, cuando el niño iba a empezar el quinto grado, me mandaron a llamar de la escuela. Entonces, y yo nunca voy a olvidar cuando la directora en una conferencia que estaban maestros, la psicóloga de la escuela, counselor, la directora, estaba mi esposo y alguien que nos estaba traduciendo. Entonces, y la directora dijo, ¿es que acaso tú no quieres que tu hijo sea exitoso? Si tu hijo no toma la ayuda necesaria, los medicamentos que necesita, tu hijo nunca va a ser un profesional. Ella me dijo, yo tengo un familiar que tiene más de 40 años de edad y continúa tomando ese medicamento. Sabes que yo me sentí en ese momento, tal vez no enojada, pero me dio un coraje dentro de mí. Y yo me acuerdo que ni utilicé la persona que me estaba interpretando. Yo solo le dije, ¿sabes qué? A lo mejor tu familia o tu familiar no tiene el Dios que nosotros tenemos, un Dios de milagros, y yo sé que Dios va a obrar en la vida de nuestro hijo. Entonces, y bueno, finalizó la reunión. Ellos dijeron de que no me podían obligar a que yo medicara a mi hijo. Entonces, mi esposo y yo decidimos no medicar a nuestro hijo. Así que eso fue el quinto grado, y su maestra que tenía, una excelente maestra también, lo quería mucho, lo apoyaba mucho. El testimonio que yo te quiero dar es de que cuando mi niño iba a terminar el quinto grado, la misma directora, una luz que tenía aquí se descargó, así que, pero bueno, seguimos, menos mal que la otra quedó encendida. La misma maestra que había dicho de que el niño nunca iba a ser un profesional si no dependía de un medicamento, un año después, o sea, en el quinto grado, esa directora estaba extendiendo un certificado para mi hijo, donde ella felicitaba el esfuerzo y ella decía de que la labor y el esfuerzo que nuestro hijo había hecho, perdón, era de admirar. Entonces, y yo dije, gracias Señor, porque tú no dejas avergonzados a tus hijos. Pasó el tiempo, el niño entró a la middle school y nosotros seguimos confiando. Te estoy hablando del proceso que nosotros pasamos. Fue un proceso muy largo, muy largo. Entonces empezamos y siempre creyéndole al Señor que Él iba a hacer la obra, de que Él iba a poner en orden todo lo que faltaba en el cerebro de nuestro hijo. Y así fue, él iba mejorando, hasta que nuestro hijo pudo obtener certificados de honor. Entonces, y eso, nosotros nos sentimos muy agradecidos con el Señor, porque a todo esto ya habían pasado 4 o 5 años en donde el Señor iba obrando. Y déjame decirte que es muy importante el que nosotros busquemos personas que nos pueden apoyar en oración y con una palabra de Dios. Nunca vayas a personas que son negativas, nunca vayas a personas de que lo que te van a decir es que eso no existe, o que te vayan a decir otra cosa. Siempre acércate a personas que sabes que te pueden ayudar, que te pueden dar una palabra de ánimo. Entonces el Señor puso en nuestro camino una persona, una hermana en Cristo, y ella empezó a orar con nosotros y orábamos. Y yo sé que el Señor hizo
hizo la obra maravillosa. El tiempo pasó, entonces, y Chris iba mejorando, iba mejorando, iba mejorando. Se me había olvidado comentarte de que como cuando yo decidí no tener a mi hijo con medicamentos, entonces me ofrecieron un plan que el Departamento de Educación ofrece, que le llaman un plan 504, que esas son acomodaciones para cuando los niños tienen dificultad de aprendizaje. Entonces yo dije, bueno, ya, eso está bien, o sea, o algo que le puedan dar una extra ayuda, está bien. Y lo que nosotros tendríamos que hacer en la casa, lo hacíamos en la casa, ayudándole. A todo esto, pues salió él, gracias al Señor, de la middle school, entró a la high school y de igual manera el Señor seguía obrando, pero él continuaba con el plan 504. Llegó un momento donde el Señor nos dijo, ya está hecho, ya el milagro fue completado. Entonces, yo le dije una vez a la escuela, al counselor, le dije, ¿cómo? Porque cada vez que íbamos, ellos siempre decían, ¿verdad? La condición del niño, que él tiene HDAD. Y yo decía, no, él ya no tiene HDAD. Y ellos dicen, bueno, es como que está loca que está hablando, si aquí está en un certificado médico, dice que este niño tiene un trastorno de déficit de atención. Entonces, eso es lo que decía el certificado, pero lo que Dios estaba haciendo era grandioso, era precioso, era que, mira, yo te lo digo, lo que nosotros hemos visto obrar a Dios, eso es lindo, eso es lindo. Entonces, me dijeron, eso, de la única manera que puede desaparecer del récord del niño es que ustedes lo lleven a una consulta y un especialista lo chequee y lógico, el examen que hacen es algo verbal, es algo para ver la atención que puedan tener. Entonces, y yo dije, ok, lo vamos a hacer. Entonces, en la última cita que yo tuve, eso estoy hablando de un año atrás. Imagínate, cuando él tenía 5 años, hoy tiene 17 años, o sea, 12 años. Y tú vas a decir, tanto se ha tardado Dios. Dios lo puede haber hecho en el primer momento. ¿Sabes por qué Dios a veces no hace las obras en el momento? Porque Él te quiere ir enseñando poco a poco el proceso. Porque muchas veces cuando a nosotros las cosas no nos cuestan fácilmente, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo he visto casos de personas que han sido sanadas de condiciones que yo diría deberían de estar agradecidos, pero no lo están porque uno puede ver la forma de vivir que se llevan, pero no los criticamos, ellos sabrán, la cuenta la van a dar ellos. Entonces, volviendo a mi última reunión que tuvimos con el consejero y con Chris, entonces yo le dije, estaban revisando las acomodaciones y decía, esto lo necesito. Yo le dije, no, quítele todas las acomodaciones porque él no necesita nada de eso. Si ustedes, y dicen así como ¿qué? ¿Cómo qué nos está diciendo eso? Entonces yo le digo, sí, si ustedes le dejan esas acomodaciones, él va a estar fácil. O sea, como quien dice, tengo ayuda, entonces me la llevo bien, me la paso bien. Para la gloria y honra del Señor, le quitaron todas las acomodaciones, todas las ayudas que tenía en la escuela. Entonces, y la el consejero se quedó admirado y dijo, a mí me admira porque padres vienen aquí diciendo que ayudemos a sus hijos y tú eres de los pocos padres de que vienen aquí y dicen no le ayuden a mi hijo porque él tiene potencial, él es inteligente y él lo sabe hacer solo. Yo te puedo decir de que Dios lo hizo, Dios terminó el milagro. Chris, si Dios lo permite, en 2 años más, bueno, empezando este año que viene, él se va a graduar ya de su high school. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Ha sido fácil, ¿no? Han habido muchas lágrimas, han habido muchos momentos de tristeza, han habido momentos de angustia donde nosotros tal vez ya no hemos ni sabido ni qué hacer, pero Dios llegó en el momento justo. El motivo de este video es porque yo sé que hay familias que puedan estar atravesando por momentos difíciles y tal vez se sienten así como nosotros nos sentíamos. Yo quiero decirte que cuando Jesús llegó a la barca donde estaba Pedro y Jacobo y Juan, todo cambió.
Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, a la vida de mi hijo, todo cambió. Y si tal vez tú has tenido la oportunidad de ver niños que son inquietos, que tú puedes creer que son malcriados, bendícelos, nunca los juzgues, nunca hables mal de ellos. Te voy a compartir lo poquito que tal vez uno pueda pensar que un niño o un joven con una condición que ellos no quieren han estado. En una ocasión Chris me dijo, nadie me quiere. Y él llorando. Él tenía como 10 añitos cuando él me dijo eso. Y a mí se me salieron las lágrimas y yo le dije, ¿por qué dices eso, hijo? Porque las personas cuando me miran se apartan, no quieren estar donde yo estoy. Tú sabes que cuántas personas o jóvenes, adolescentes pueden estar en este momento pensando en la muerte porque tienen una condición que ellos no quisieran tener y que muchas veces lo único que la ciencia les ofrece es un medicamento que los droga, que los encierra, que los aísla, y que si tú lees las sobreindicaciones que dicen esos medicamentos, dice que puede llevarles hasta el suicidio. Sí, lo que te estoy diciendo. Medicamentos de ese tipo pueden llevar a una persona a suicidarse. Y eso nosotros muchas veces ni lo sabemos. ¿Por qué? Porque no ha pasado en nuestra familia, en nuestro entorno. Por eso en esta noche yo quise compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro hijo, gracias al Señor, fue sanado. Dios hizo un milagro. Jesús hizo un milagro. Cuando Jesús llegó al encuentro de nosotros, cambió, restauró. Y ahora yo te puedo decir, nuestro hijo es una gran bendición. Y si yo tuviera que pasar con mi esposo por esto mismo, lo volveríamos a pasar. ¿Quieres que te diga por qué? Porque ahora yo he podido entender y he podido comprender la necesidad que tenemos de ayudar a otros seres humanos. Cuando nosotros les miramos en momentos de angustia o momentos difíciles que estas personas puedan estar pasando, una crítica no va a ayudar, pero sí, sigue adelante. Yo te voy a tener en mis oraciones. No te rindas. Tu hijo vale. Tu hijo es un tesoro. Tu hijo es una herencia de Jehová. Muchas veces como padres, en el enojo, en la frustración, se le dicen palabras a sus hijos como eres un bueno para nada, no sirves para nada, nunca vas a hacer nada. Esas no son palabras que van a ayudar a una persona que está, o a un niño o a un joven que está en momentos de angustia, en momentos donde necesita una palmadita y de decirle, tú puedes, yo estoy aquí para ayudarte. Jesús está aquí para ayudarte. Así que en esta hora, yo quiero terminar haciendo una oración para que todo aquel que vaya a tener la oportunidad de ver este video y sabes de alguien que pueda estar pasando por lo que nosotros ya pasamos, que tú le digas, ¿sabes qué? Hay una familia que pasó por algo similar. No es fácil. Muchas veces nosotros podemos decir, esas son malcriadezas, eso en mi país no existía. ¿Sabes qué? Tal vez exista y las personas no le prestan atención o no se fijan, pero nadie nos puede negar a mi esposo y a mí lo que nosotros pasamos, lo que nosotros sufrimos y lo que nuestro hijo sufrió. Nadie nos puede venir a decir que no es nada, porque nosotros sí sabemos lo que se sufre, sí sabemos lo que se pasó, pero este video es para decirte las maravillas que Dios hizo. Dios hizo la obra. Jesús llegó en el momento exacto y puso las personas correctas a nuestro alrededor para nosotros poder llegar y ser parte de la bendición. Y ahora decirle a ti que vas a ver este video, pon tu confianza en Jesús. Dile a Jesús, entra a mi barca, entra a mi familia, ayuda a mi hijo, pero ayúdalo tú también. No lo dejes solo. Nuestros hijos nos necesitan. Permíteme orar contigo. Padre que estás en tu trono de gloria. Señor, yo te doy gracias por este momento que me has permitido, Señor, compartir un poco
de todo lo que fue el proceso, Señor. Yo sé que había mucho que decir, pero Señor, lo que se tenía que decir se ha dicho. Yo te pido, Señor amado, que seas tú, Señor, sanando, Señor, esos niños que han sido maltratados, despreciados, que muchas veces, Señor, han sido, Señor, sacados de algún lugar por su comportamiento, que muchos niños, Señor, en muchas veces han decidido o han querido mejor morir antes de seguir sufriendo. Señor, solamente tú conoces el dolor de cada persona que pueda haber pasado, Señor, no solamente por esta condición, sino por otras condiciones, Señor. En esta hora, Señor, oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, para que toques, Señor, corazones, para que las personas puedan ver que tú eres el mismo que hace milagros como los hiciste, Señor, en aquel momento, en esa barca, con esos hombres. Tú ahora también lo puedes hacer en esa casa donde te necesitan ese niño. Tal vez hay padres que están diciendo, yo no sé qué pasa con mi hijo, con mi hija. Yo no lo entiendo, no entiende, no comprende. Señor, permite que ellos puedan abrirte la puerta de su corazón y permitir que seas tú, Señor, llegando a rescatar la vida de esos niños que no quieren ser así, esos niños que están sufriendo y que están pidiendo que alguien nos ayude. Espíritu Santo, llega ahí donde está, Señor, la necesidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que este video va a llegar, Señor, donde está la necesidad, Señor, y ellos van a poder ver, Señor, que como lo hiciste conmigo, Señor, posiblemente si en nuestra familia se tardó, Señor, muchos años, pero fueron años, Señor, de aprendizaje, de comprensión, Señor, de poder entender, Señor, de poder ayudar, Señor, a otros niños con la misma condición, Señor. Tú sabes lo que nos has permitido y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, ser instrumentos tuyos, Señor. Y ahora nosotros podemos decir, Señor, gracias por el milagro que hiciste en nuestro hijo. Gracias, Señor, porque tú lo sanaste, Señor. Nuestro hijo, Señor, no fueron medicamentos que lo sanó, fuiste tú, Señor. Y si lo hiciste con él, lo puedes hacer con todo aquel, Señor, que clama a ti, que te busca a ti y te crea a ti, y que te digan, así como dijo Simón Pedro, en tu nombre la echaré. Señor, que las personas digan, en tu nombre, y tú lo harás, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias te doy en esta hora. Gracias porque me has permitido entrar un poquito más a la comodidad de tu casa y gracias por permitirme abrir nuestro corazón. Comparte este video para que alguien que esté necesitando lo pueda escuchar y pueda entender que Dios lo puede hacer. Así que gracias por estar aquí, por compartirlo cada vez que lo compartes y creamos que Dios es un Dios de milagros. Y así como sana el cáncer, la diabetes, así mismo como sana la leucemia, Él sana la paranoia, Él sana la hiperactividad, Él sana el bipolarismo, Él sana todas esas condiciones que muchas veces son diagnosticadas y que la única medicina es una droga. Oramos para que haya liberación en todas aquellas personas que están necesitando del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que sigas buscando el rostro del Señor. Porque la palabra del Señor dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que busquemos al Señor ahora que es tiempo. Ahora que nosotros tenemos vida, ahora que nosotros podemos decirle al Señor, te doy mi corazón, haz con él lo que quieras. Espero que este testimonio sea de bendición. Si tú quieres más información, si tú quieres mandarme un mensaje en privado, lo puedes hacer. Yo te puedo decir que Dios ha sido bueno. No me avergüenza hablar de lo que nosotros pasamos, porque si yo me callo, las piedras van a hablar.
Y si el Señor sanó a nuestro hijo, el Señor lo puede hacer también con tu familiar, con tu amigo, con alguien que tú conozcas. El Señor lo puede hacer. Así que el Señor te bendiga y cuídate. Hasta pronto. Bendiciones.